¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Walter Vázquez, soy profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad voy a realizar por invitación de JUS 360 unos comentarios a un artículo del anteproyecto de reforma del Código Civil. En particular, el artículo que voy a comentar en esta oportunidad es la propuesta del artículo 170A, titulada Conservación del acto jurídico en la interpretación, cuyo texto es como sigue, ¿no? El acto jurídico o las disposiciones contenidas en él deben interpretarse en el sentido en el cual se conserven sus efectos. Debe señalarse que este es un nuevo criterio de interpretación del negocio jurídico que no se encontraba anteriormente contemplado en la nómina de criterios regulados por el Código Civil. El punto de partida para analizar el criterio de la interpretación conservativa del negocio jurídico es el principio de conservación del negocio jurídico, el principio general de conservación del negocio jurídico. Y respecto a este principio, se puede señalar que lo que busca el principio de conservación es salvaguardar, ¿sí? Busca asegurar la permanencia de los efectos de un acto de autonomía privada, de un negocio jurídico, aun cuando se produzcan falencias no materiales, ¿sí? Disfuncionalidades no críticas, ¿ok? Que podrían eventualmente obstaculizar esta eficacia. ¿Cómo se logra operativamente la salvaguarda de la eficacia de un negocio jurídico? Pues básicamente limitando, en la medida de lo posible, los supuestos de ineficacia en sentido lato del negocio jurídico. Y estos son la inexistencia, la nulidad y la ineficacia en sentido estricto. El principio de conservación del negocio en sentido lato tiene, digamos, un soporte empírico, ya sea en la buena fe objetiva, ya sea en la razonabilidad, ya sea en la eficiencia jurídica, y es que este principio, al principio subyace un interés, que es básicamente el interés de los agentes económicos, en que el negocio jurídico que han celebrado, para el cual han negociado, y que seguramente habrán ejecutado parcialmente, no sea nulo, ¿sí? Porque si fuese nulo, si fuese inválido, si fuese inexistente, si fuese afectado por alguna patología, los individuos, los agentes económicos, habrían incurrido en costos de transacción, en costos hundidos que no podrían recuperar. ¿Por qué? Porque en primer lugar tendrían que restituir las prestaciones ejecutadas, tendrían que buscar otra fuente de asignación de los recursos distribuidos, y además tendrían que incurrir en costos de transacción para celebrar un contrato de reemplazo, un negocio jurídico de reemplazo. Esta es un poco la base fáctica, empírica, que sustenta el principio de conservación. Dentro de este principio de conservación en sentido amplio, se ubica de manera más restringida, como una de sus manifestaciones, el principio de conservación en la interpretación de los negocios jurídicos. Y básicamente, el principio de conservación en la interpretación o interpretación conservativa, lo que nos dice es que el negocio jurídico debe ser interpretado de una forma tal que se reduzca el número de situaciones que lo llevarían a la inoperatividad. ¿Sí? Que de todos los significados posibles que puede tener una cláusula o que puede tener un negocio jurídico, debe ser descartado aquel significado que lo lleve a la inoperatividad, a la ineficacia, y debe ser acogido o se le debe abrir la puerta a aquellos significados que lo lleven a su operatividad, a su funcionalidad. Un poco refraseando lo antes dicho, podríamos decir que operativamente el principio de interpretación conservativa o el principio de conservación del negocio jurídico en la interpretación tiene tres componentes. En primer lugar, la existencia de una cláusula ambigua. En segundo lugar, la existencia de un significado que llevaría a esa cláusula a la invalidez, a la ineficacia o la inexistencia, y un significado alternativo que la llevaría a la operatividad, a la vigencia. Y el tercer componente de este principio de interpretación conservativa sería básicamente que frente a esa situación fáctica de bifurcación de significados, el intérprete debería elegir como significado jurídicamente relevante del negocio jurídico aquel que sea favorable a su vigencia, sea favorable a su operativa, y descartar como consecuencia aquel que lo llevaría a la ineficacia. Bueno, podríamos poner un ejemplo, ¿no?, para graficar cómo funciona operativamente este principio de conservación o de interpretación conservativa, ¿no?
Y el principio de interpretación conservativa podría ser explicado fácilmente si es que se piensa en cláusulas de limitación de responsabilidad en los contratos de construcción. ¿Sí? Normalmente en un contrato de construcción el contratista a la hora de cotizar solicita que se limite su exposición patrimonial a un porcentaje del monto total cotizado. Imaginemos que el contratista obtiene una limitación genérica de responsabilidad por 20%, reducida al 20% del monto total del contrato. Esa es una cláusula de limitación de responsabilidad. ¿Sí? Teóricamente o abstractamente, los significados que podrían extraerse, que podrían derivarse, ¿sí? Que podrían emanar de esa cláusula de limitación de responsabilidad, podrían ser hasta 3 significados, podrían ser más seguramente, pero para efectos del ejemplo van a ser 3. Significado 1, que la limitación de responsabilidad del contratista al 20% del monto total contratado sea operativa o se aplique frente a incumplimientos debidos a culpa leve. Significado número 2, que la exposición de responsabilidad del contratista sea limitada frente a incumplimientos debidos a culpa grave. Y finalmente, significado número 3, que la exposición patrimonial del contratista se limite frente a incumplimientos debidos a culpa o a dolo, perdón, a intención de incumplir el contrato. Esos son los significados potenciales que podría adquirir la regla de exoneración o de limitación de responsabilidad. Sin embargo, si revisamos las normas imperativas vinculantes en nuestro sistema, tenemos que el artículo 1328 del Código Civil determina la nulidad de los pactos de limitación o exoneración de responsabilidad que limitan o exoneran la exposición de un deudor contractual frente a incumplimientos debidos a dolo o culpa inexcusable. Digamos, correlacionando la norma imperativa mencionada con los significados potenciales habríamos podido derivar de la cláusula de limitación de responsabilidad del contratista, ¿sí? La aplicación del principio o del criterio de conservación o de interpretación conservativa nos llevaría a descartar los significados que llevarían a la cláusula a su invalidez por contravención al 1328 del Código Civil. Es decir, ¿sí? Descartaríamos la limitación de responsabilidad del contratista del 20% frente a incumplimientos debidos a dolo o a culpa inexcusable, y acogeríamos como significado jurídicamente relevante de la cláusula aquel favorable a su operativa, a su funcionalidad, es decir, la limitación por incumplimientos debidos a culpa leve. Eso es un poco cómo funciona en el Perú el principio o cómo funcionaría si es que fuese acogido por la propuesta del anteproyecto de Código Civil, el principio de interpretación conservativa. Bueno, eso ha sido todo, les agradezco mucho por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.